Se considera que el aluminio fue descubierto en 1825. Varias civilizaciones utilizaron distintos compuestos naturales del aluminio. Egipcios, griegos y romanos usaban el sulfato de aluminio para el teñido de telas. Y también se empleaban arcillas de silicatos de aluminio en productos cerámicos. Pero pasaron muchos años para que uno de estos compuestos naturales del aluminio, la bauxita, pudiera convertirse en esto. A comienzos del siglo XIX, el químico británico Humphrey Davy intentó obtener aluminio por destilación de una amalgama de cloruro de aluminio y potasio metálico. No logró aislar el metal, pero propuso llamarlo aluminium. En 1825, el físico Hans Christian Oersted perfeccionó la técnica de Davy y logró obtener pequeñas cantidades de aluminio. 2 años después, Friedrich Wöhler mejoró el método de Oersted de reacción de potasio con cloruro de aluminio anhidro y obtuvo por primera vez aluminio puro en polvo. Él intentó mejorar el método de Wöhler, que había obtenido aluminio en polvo. Finalmente descubrió que podía obtener aluminio de buena pureza empleando cloruro doble de aluminio y sodio. En 1855 se realizó la Exposición Universal de París y allí Deville presentó un lingote de aluminio de 7 kilogramos. 2 investigadores que nacieron en el mismo año, 1863, descubrieron también en el mismo año, 1886, el mismo proceso electroquímico que hizo químicamente posible y económicamente viable la producción industrial y masiva de aluminio metálico. Sin embargo, entre ellos había un océano de distancia, el Atlántico. Uno era francés, Paul Hérold, y el otro norteamericano, Charles Hall. En honor a ambos, el proceso se conoce actualmente como Hall-Hérold y se trata de una electrólisis. El mineral natural que permite el mejor aprovechamiento para la obtención de alúmina se denomina bauxita. Fue descubierta en 1821 en una región al sur de Francia denominada Le Beau. Pero ya para esa época los principales países productores de bauxita eran Australia, Brasil, Guinea Ecuatorial y Jamaica. Hoy podemos agregar a China. Para reducir la bauxita a alúmina se realiza un proceso que lleva el nombre de su inventor, el austríaco Karl Bayer. El aluminio lo encontramos en la tabla periódica de los elementos en esta posición. El aluminio es un metal no ferroso que tiene un número atómico número 13, el cual está conformado por 13 protones que tienen 13 electrones que giran alrededor de él con la siguiente disposición. El aluminio trabaja con una valencia 3. En la naturaleza podemos encontrar 2 tipos de isótopos. El aluminio 27, que es el estable, y el aluminio 26, que es radioactivo. La estructura atómica del aluminio la podemos representar de la siguiente manera, con esta figura. El aluminio se oxida y de hecho es mucho más susceptible a la presencia de oxígeno que el hierro, siendo su reacción muchísimo más veloz. Cualquier estructura de aluminio que tenemos en casa está oxidado en su superficie. Lo que ocurre es que dicha capa de óxido no tiene un color distinto, como sí ocurre en el hierro y en el cobre. No solo es indistinguible y no nos permite darnos cuenta a simple vista de la oxidación, sino que además actúa como una capa protectora del resto del metal, haciendo que la corrosión no se extienda al núcleo del mismo. Reacción que ocurre: 4Al más 3O2 reacciona a 2Al2O3. Los reactivos y productos que contiene es el aluminio y el oxígeno. Hay 2 procesos de temple, que son el tratamiento térmico en solución y el envejecimiento. El temple T5 se consigue mediante el envejecimiento de los perfiles, que pasan a los hornos de maduración. Hoy estoy aquí para hablaros del proceso de temple, maduración y revisión de las piezas una vez templadas. Nosotros disponemos de un horno con 2 cabinas de temple y de maduración. En la primera, en el temple, se someten las piezas a una temperatura cercana a los 600 grados, casi se les lleva al punto de fusión a las piezas, y una vez metidas en el horno de temple, rápidamente hay que meterlas en agua
y enfriarlas. Ese proceso de enfriamiento tiene que ser muy rápido y posteriormente las piezas se maduran. Ahora mismo hemos visto cómo introducíamos las piezas en el horno de maduración y ahora vamos a ver cómo caen y a qué velocidad caen las piezas del horno de temple, que está a casi 600 grados. Vemos cómo caen, ¡pam!, se meten en el agua, va a saltar el agua por las tuberías, porque esas piezas están a 600 grados y realmente se han introducido muy rápido en el agua. Es importante que sea este proceso rápido. Bueno, este es el durómetro que nosotros vamos a hacer la experiencia. Como se ve ahí, está calibrado en aluminio. Vamos a medir la dureza Brinell en este pedacito de aluminio y en este que tenemos acá. Vamos a cargar el durómetro. Y como vemos nos da 48 dureza Brinell. Vamos a hacer lo mismo, vamos a cargarlo, vamos a hacer lo mismo en este pedacito de aluminio, en esta muestra. Nos dio una dureza, vamos a prender de 33 Brinell. Con esto hacemos la medición de dureza de estas piezas de aluminio. Después vamos a buscar una tabla y vamos a comparar si estos aluminios son puros o tienen alguna aleación. Con la siguiente probeta de aluminio vamos a hacer el ensayo de tracción de esta barra. Primero vamos a medirlo en la regla. Unos 28,5 centímetros. Y ahora lo llevamos a la máquina. Una vez ajustado, encendemos el equipo. Con 77 kilogramos podemos observar que la tracción produjo una deformación en este punto. La máquina cortó aquí con 33,6 milímetros. Ahora lo vamos a quitar. La metalúrgica extractiva del aluminio consta de dos etapas. Primero, transformación de la bauxita en aluminio lo más pura posible. Segundo, electrólisis de esta alumina disuelta en criolita fundida. Para la primera etapa, procedimiento más corriente que se emplea es un método químico conocido como proceso Bayer.
Del proceso Bayer. Extracción. La bauxita se extrae en canteros a cielo abierto. Molienda y trituración. Es molida con molinos de mandíbula a tamaño de 20 milímetros y luego triturada con molinos de bolas. Esto se hace en humedad con aluminato de soda cáustica, que proviene de etapas posteriores del proceso. De los dos molinos sale una pasta de bauxita molida y solución de aluminato de sodio. Ataque y disolución. A la pasta se le agrega la solución concentrada de aluminato e hidróxido de sodio a unos 70 grados centígrados. Esta pasta se bombea a presión a una serie de autoclaves en cascada, provisto de agitadores, recipientes cerrados calentados con un vapor de agua. En estos autoclaves, la pasta va siendo atacada y se transforma en un licor de aluminato de sodio, los residuos insolubles en la solución, hasta llegar a los 270 grados centígrados y 30 atmósferas. A esta pasta de aluminato de sodio y la suspensión de residuos insolubles se le llama pulpa roja, debido al color que le da el óxido de hierro. Estos residuos insolubles se llaman lodos rojos. Son silicatos alumínicos sódicos, óxido de hierro y de titanio. No resulta rentable tratarlo, aunque técnicamente sí es posible. Electrólisis. Proceso electroquímico a través del cual se produce la ruptura de moléculas por efecto del pasaje de la corriente eléctrica. Justamente el término electrolisis quiere decir ruptura por pasaje de corriente eléctrica. En la electrólisis intervienen dos elementos básicos: la energía eléctrica, que genera una diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo, y el electrolito, que permite el transporte de la corriente a través de la solución. Para la obtención de aluminio a través de este proceso, el electrolito debe estar conformado por una solución de una sal fundida, la criolita, que es el solvente, y la alúmina, que es el soluto. Es la alúmina la que, al disolverse en la criolita, aporta los cationes de aluminio que, al descargarse en el cátodo, generan aluminio metálico, y los iones de óxido que, al descargar en el ánodo, cierran el circuito que permite la circulación de corriente eléctrica. Charles Holt armó en su casa una batería eléctrica y un horno e intentó fundir bauxita para electrolizarla. Como su temperatura de fusión era muy alta, buscó algún material que le permitiera disminuirla. Encontró que disolviendo bauxita en criolita fundida se obtenía una masa pastosa que podía electrolizar. Lo hizo variando el amperaje de la cuba donde se encontraba la masa fluida y logró que se formaran glóbulos de aluminio en el cátodo. Casi al mismo tiempo, en Francia, Paul Hérold electrolizaba alúmina disuelta en criolita fundida y, usando un ánodo de carbono, recolectaba aluminio fundido. La cuba de electrólisis es donde tiene lugar la disolución de alúmina en una mezcla de sales fundidas. La corriente eléctrica va a cumplir dos grandes objetivos. Por un lado, generar la diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo, que obligue al catión de aluminio a migrar hacia el fondo de la cuba donde está el cátodo o electrodo negativo, y el anión óxido a migrar hacia el ánodo en la parte superior. Por el otro, disipar una gran cantidad de corriente para convertirla en calor. Un calor que permita mantener el baño electrolítico a aproximadamente 950 grados. Características físicas. El aluminio es un elemento muy abundante en la naturaleza, solo aventajado por el oxígeno. Se trata de un metal ligero, con una densidad de 2.700 kilogramos sobre metro cúbico, y con un bajo punto de fusión, 660 grados Celsius. Su color es blanco y refleja bien la radiación electromagnética del espectro visible y el térmico. Es buen conductor eléctrico y buen conductor térmico. Características mecánicas. Es un material blando y maleable. Todo ello lo hace adecuado para la fabricación de cables eléctricos y láminas delgadas, pero no como elemento estructural. Para mejorar estas propiedades se alea con otros metales.
Aplicaciones y usos. La utilización industrial del aluminio ha hecho de este metal uno de los más importantes, tanto en cantidad como en variedad de usos. Hoy en día, tan solo superado por el hierro-acero. El aluminio se usa en forma pura, aliado con otros metales o en compuestos no metálicos. En estado puro se aprovechan sus propiedades ópticas para fabricar espejos domésticos e industriales, como pueden ser los de los telescopios reflectores. Su uso más popular es como papel aluminio. Por sus propiedades eléctricas es un buen conductor, capaz de competir en costo y prestaciones con el cobre tradicional. Es el caso de la aeronáutica y de los tendidos eléctricos, donde el menor peso implica en un caso menos gasto de combustible y mayor autonomía. Y en el otro, la posibilidad de separar las torres de alta tensión. También se utiliza asimismo en la soldadura aluminotérmica y como combustible químico, y explosivo por su alta reactividad. El aluminio genera de forma natural una capa de óxido que lo hace muy resistente a la corrosión. Esta resistencia se puede mejorar aún más con los distintos tipos de tratamientos de superficie. Todas estas cualidades hacen que el aluminio sea un producto con propiedades únicas para su uso en múltiples sectores, principalmente el del automóvil, el naval, el aeronáutico y especialmente en aplicaciones arquitectónicas. El uso del aluminio también se realiza a través de compuestos que forma la misma lúmina, el óxido de aluminio que se obtiene de la bauxita. Se usa tanto en forma cristalina como amorfa. En el primer caso forma el corindón, una gema utilizada en joyería que puede adquirir coloración roja o azul, llamándose entonces rubí o zafiro, respectivamente. Ambas formas se pueden fabricar artificialmente. Otros compuestos del aluminio se utilizan en la fabricación de explosivos.